Dresde, 1989. Una multitud enfurecida fuerza las puertas. Dentro, en la residencia de la KGB en Angelikastraße 4, un joven oficial quema documentos febrilmente. El horno ruge. No es solo pánico. Es una operación ultra secreta de la KGB, con el nombre en clave Llama. Coge el teléfono. Llama a Moscú pidiendo apoyo, una orden, algo. La respuesta es el silencio. Y una frase que lo cambiará todo. Moscú guarda silencio. En ese momento se quedó solo, abandonado por el centro de mando. El sistema al que había servido se había evaporado, pero no esperó pasivamente. Salió a enfrentarse a la multitud y mintió. Dijo que dentro había hombres armados, listos para disparar a matar. Fue su primer gran farol, una jugada desesperada, nacida en el punto exacto en que su mundo se derrumbó. Esto no es una biografía, es una autopsia de su sistema operativo mental. No vamos a hablar de lo que hizo en las décadas siguientes. Vamos a mostrar por qué lo hizo de esa manera específica. Entenderán la lógica que parece irracional. Su pensamiento no es un programa político que se pueda actualizar o eliminar. Es su código base, el código fundamental que se ejecuta antes que cualquier ideología. Define las reacciones fundamentales ante las amenazas y no cambia. Aquella noche en Dresde se grabaron 3 protocolos en ese código. Analizaremos su mayor miedo, veremos su herramienta favorita para la manipulación y comprenderemos por qué la frase «Moscú guarda silencio» le obligó a construir un sistema en el que nunca más dependería de la voluntad de otros. Quédense hasta el final. Obtendrán el protocolo para entender sus futuros movimientos. Todo comienza con la primera y más dura lección. Una lección aprendida bajo el crepitar de los archivos en llamas. No es una simple conclusión de una situación. Es una marca, una cicatriz grabada a fuego en su conciencia política. Define cada uno de sus movimientos. Es el principio número 1. Principio número 1. El Estado puede traicionarte. Los aliados pueden desaparecer. En el mundo solo hay una moneda real, la soberanía. No una soberanía abstracta como la de los libros de texto, sino una concreta, casi física. La capacidad de tomar decisiones y obligar a otros a cumplirlas sin pedir permiso. Esto se convirtió en su obsesión. Primero, la soberanía personal. Luego, la soberanía del país. La experta en Rusia, Fiona Hill, la llama su principal idea fija, la supervivencia y la fuerza del Estado por encima de todo. Es un instinto biológico de autoconservación transferido a toda una nación. Recuerden sus primeros años. Las duras acciones en Chechenia. El desmantelamiento de los oligarcas. El mensaje era uno. Ya no somos débiles, ya no pedimos, decidimos por nosotros mismos. No era simplemente política, era el tratamiento del trauma de Dresde a escala nacional. Cada acción que fortalecía la vertical del poder era un intento de reparar aquella línea telefónica con Moscú que permaneció en silencio en el 89. El caso Yukos y Jodorkovsky. No se trataba de impuestos, fue una operación ejemplar para eliminar un centro de poder alternativo. Es como si un nuevo electricista en una casa no solo reparara la instalación, sino que arrancara todos los cables viejos para instalar un único cable de alimentación principal procedente de su propio panel de control. Recuerden un momento en su vida en que comprendieron que solo podían contar con ustedes mismos. Cuando un jefe, un socio o el sistema les falló, ¿sintieron eso? Ahora multipliquen ese sentimiento a la escala de una potencia nuclear. Esa es la energía que alimenta su obsesión por la soberanía. Esto hace que su lógica sea más comprensible, ¿verdad? Los psicólogos lo llaman hipervigilancia traumática. El suceso de Dresde le creó un estado de constante supervigilancia política. Escanea la realidad en busca de cualquier signo de debilidad, insubordinación o influencia externa, de todo aquello que pueda llevar a una repetición de la catástrofe. Pero un solo principio no es suficiente.
Para defender la soberanía, se necesita una herramienta para influir en los demás, y él perfeccionó esa herramienta durante sus años de servicio en la KGB. Aprendió a ver a través de las personas, no lo que dicen, sino lo que temen y lo que realmente desean. No es simple intuición, es una metodología. En la KGB se llamaba la elaboración del perfil psicológico del objetivo, un proceso formal y analítico para identificar vulnerabilidades, y lo aplica a todos, desde oligarcas hasta líderes mundiales. Para él, el mundo no es un mercado de ideas, es una colección de personas con sus vulnerabilidades. Mira a cualquier persona, un presidente, un oligarca, un periodista, y en su cabeza se activa el mismo protocolo analítico. 3 preguntas. ¿A qué le temes? ¿Qué quieres? ¿Y cuál es tu punto débil? No es cinismo, es la deformación profesional de un oficial de inteligencia. No busca amigos, busca palancas. En la jerga de los servicios secretos se llaman ganchos. Un gancho puede ser cualquier cosa: la codicia, la vanidad, adicciones secretas, el miedo. Su mirada es como una radiografía, no ve la apariencia externa, sino las grietas ocultas en los cimientos de la personalidad. A menudo, no habla con la persona, sino con su principal vulnerabilidad. Para uno son los intereses comerciales, para otro el miedo a perder el poder, para un tercero las ambiciones personales. Crea para cada uno una oferta personalizada que golpea directamente esa motivación oculta. Recuerden la historia con Silvio Berlusconi. Le regaló una cama, pero no una cama cualquiera, sino una con un enorme dosel en el que estaba bordada una foto de ambos. No es un regalo, es una jugada magistral de un reclutador. Golpea directamente el ego y la vanidad del objetivo, crea la ilusión de una conexión personal, casi íntima. Es psicotecnología pura. Imaginen que juegan al póker con él. No intenta adivinar sus cartas. Observa cómo le tiembla la mano, cómo se mueven sus ojos, cómo bebe agua. No busca una combinación de cartas, busca una señal de su debilidad. Toda su política exterior es una partida de póker global. Se marca faroles, presiona y lee las señales de sus oponentes, pero no solo busca una señal, clasifica el tipo de jugador. Angela Merkel, para él, es una roca. Juega con cautela, solo con una buena mano. Donald Trump es un maníaco, agresivo, impredecible. No juega la misma partida con personas diferentes, adapta su estrategia al psicotipo del oponente. Esta óptica de reclutador funciona perfectamente con individuos, pero falla cuando intenta aplicarla para gobernar un país entero. Esto genera un sistema de poder muy específico y peligroso. Se podría llamar caos controlado. Es como si un relojero genial, acostumbrado a trabajar con diminutos engranajes, se hiciera cargo de una enorme central eléctrica. Intenta aplicar microherramientas a un macrosistema, y esto inevitablemente genera consecuencias únicas y arriesgadas. Dresde le enseñó a temer el caos, el incontrolado. Por eso creó el suyo propio, uno controlado. No es una dictadura rígida donde una orden se ejecuta sin pensar. Es un juego mucho más complejo y peligroso. Un sistema en el que diferentes grupos de influencia, las torres del Kremlin, los Siloviki, los economistas, luchan constantemente entre sí, compiten por su atención, por recursos, por el derecho a informarle primero, se neutralizan mutuamente, y él sigue siendo el único árbitro supremo. No es un invento suyo, es el antiguo principio imperial. Divide y vencerás, llevado a la perfección digital, un modelo de poder bizantino adaptado al siglo XXI. Aquí, la lealtad es siempre más importante que la competencia, y la intriga cortesana es el principal lenguaje de gobierno. Puede apoyar a un liberal condicional en el bloque económico para debilitar a los halcones de seguridad, y al día siguiente dar a los halcones una nueva palanca para que los economistas no se sientan demasiado seguros. No confía en nadie. Su estabilidad es un equilibrio cuidadosamente calibrado de odio mutuo y dependencia entre sus subordinados. Él es el centro de gravedad. Sin él,
toda la estructura se desmoronaría al instante, y todos ellos lo saben. Imagínenlo no como un presidente, sino como el director de un terrario. En cada frasco hay una serpiente venenosa. Esa es una de las torres del Kremlin. No permite que ninguna serpiente crezca tanto como para romper su frasco y devorar a las demás. Controla personalmente el suministro de comida y la temperatura. Mantiene un equilibrio perfecto de miedo. Si imaginamos una escala donde en un extremo está el orden total y en el otro la anarquía, su sistema se encuentra exactamente en el medio, en el punto de inestabilidad estable. En física, esto se llama criticidad autoorganizada. El sistema se mantiene deliberadamente al borde del colapso, como una montaña de arena sobre la que se vierten granos constantemente. Puede derrumbarse en cualquier momento por un solo grano de más. Esto le da flexibilidad, pero hace que el sistema sea fundamentalmente frágil y completamente dependiente de quien vierte la arena. Toda esta compleja estructura de poder no se basa en la fuerza, se basa en un cimiento de un único miedo absorbente, ese mismo miedo que nació en Dresde y que con los años se ha convertido en un verdadero síndrome político. Es una pirámide invertida, parece imponente, monumental, pero se apoya en un único punto, y ese punto no es su genialidad, no es su voluntad, es su mayor miedo. Este miedo tiene un nombre, el síndrome de Dresde. Es un pánico a la repetición del mismo escenario, un poder central débil, caos en las calles, la desintegración del Estado. Para él, la multitud no es el pueblo. Es una fuerza elemental, un presagio de catástrofe. Lo vio con sus propios ojos. En psicología, esto se llama recuerdo imborrable y vívido, una memoria súper nítida y detallada del momento en que se recibe una noticia impactante. La frase «Moscú guarda silencio» se convirtió para él en ese destello. Grabó para siempre en su cerebro una simple ecuación. Calle incontrolada es igual a desintegración del país. Desintegración del país es igual a traición personal. Es precisamente este síndrome el que explica su reacción ante cualquier evento que no controla. Las revoluciones de colores en los países vecinos, las protestas dentro de Rusia, los medios de comunicación independientes, en su visión del mundo, esto no es la voluntad del pueblo. Son eslabones de una misma cadena, una operación especial para recrear el caos de Dresde. Ve en cada uno de estos eventos un ensayo de su peor pesadilla. Hay un detalle que lo demuestra. Según algunas fuentes, en los documentos de los servicios especiales rusos, las revoluciones de colores se clasifican como operaciones de información psicológica. Esto significa que el sistema, en su nivel más básico, no las percibe como un proceso político. Las ve como una tecnología hostil, una tecnología dirigida a repetir el escenario de 1989. Imaginen a una persona que de niño estuvo a punto de ahogarse. Toda su vida tendrá un miedo pánico al agua, incluso si es una piscina poco profunda. Para él, cualquier manifestación no autorizada, cualquier crítica en los medios independientes, es esa misma agua profunda y oscura en la que una vez ya se estaba ahogando. No solo lucha contra sus oponentes, lucha constantemente contra los fantasmas de Dresde. Pero después de 20 años en el poder, este miedo no podía sino mutar. El hombre que simplemente quería sobrevivir y restaurar el orden, en algún momento se miró al espejo y vio algo más. Se produjo una transición del papel de bombero al de arquitecto. El bombero reacciona a los incendios y los apaga, salva lo que hay. El arquitecto, en cambio, está dispuesto a demoler barrios enteros para construir en su lugar lo que considera eterno. Dejó de apagar incendios, comenzó a reconstruir el mundo a su medida para que en él no hubiera nada que pudiera arder. Este paso de táctico a historiador es clave. En la década de 2000 resolvía problemas concretos: la pobreza, Chechenia,
los oligarcas, era un gestor de crisis. Después de 2010, mira cada vez menos los informes de los ministros y más los libros de historia. Comienza a pensar no en mandatos presidenciales, sino en siglos. Su objetivo no es la simple gestión, sino la corrección de errores históricos. Asume el papel de una personalidad histórico universal. Es un término filosófico. Significa una persona que se convierte en un instrumento de la propia historia. Tales personas no actúan según la moral convencional, actúan según la lógica de la necesidad histórica. Observen sus largos artículos sobre historia, sus apelaciones públicas a Pedro el Grande, sus reflexiones sobre tierras históricas. Es la retórica de un hombre que ya no habla con sus contemporáneos, dialoga con zares muertos y generaciones futuras. Presten atención a quienes elige como interlocutores. No es solo Pedro el Grande, también es el reformador autócrata Piotr Stolypin y especialmente el filósofo emigrado Iván Iljin, ideólogo de un Estado fuerte, espiritual y autoritario. La elección de estas figuras dice mucho más sobre su evolución ideológica que los discursos oficiales, y aquí reside el principal peligro. Cuando un líder se convierte en historiador, cree que su misión justifica cualquier sacrificio actual. Vidas humanas, la economía, las relaciones con el mundo, todo se convierte en moneda de cambio en su gran juego. Es como jugar al ajedrez donde las piezas son personas vivas y el tablero es el mundo real. Desde la perspectiva del jugador, el sacrificio de un peón o incluso de una pieza para ganar es una jugada lógica y justificada, pero para las propias piezas es una catástrofe. Él juega para ganar una partida que terminará dentro de 100 años, y el precio de los movimientos de hoy es secundario para él. Así hemos recorrido todo el camino, desde el oficial abandonado que temía el caos, hasta el líder que crea él mismo tormentas históricas. El trauma del teniente se convirtió en la doctrina del presidente, y la doctrina del presidente es hoy el destino de un continente. Así que, aquí está el protocolo para entender su sistema operativo. 3 archivos que deben tener en mente para predecir sus próximos pasos. Primero, el motor, el fantasma de Dresde. En la base de todo yace un miedo pánico a la repetición de la humillación y la desintegración. Es el combustible de su máquina. Segundo, la herramienta. La mirada de rayos X busca y utiliza las vulnerabilidades de sus oponentes. Es su ganzúa para cualquier alma y cualquier país. Tercero, el objetivo, el gambito del zar. Ya no resuelve los problemas del día a día. Está forjando la historia y está dispuesto a pagar cualquier precio por ello. Y todo esto nos lleva a la pregunta principal, a la elección que divide a todos los analistas. ¿Qué es lo que realmente vemos? ¿Una fría realpolitik donde el Estado es el valor supremo y el ser humano solo un recurso? ¿O estamos ya en el ámbito de la psicohistoria, donde los miedos irracionales de un solo hombre cambian el destino de millones? Su respuesta, cálculo o trauma, mostrará qué modelo consideran funcional. Escriban una sola palabra en los comentarios. Me interesa mucho saber hacia dónde se inclina la mayoría. Gracias por haber llegado hasta el final.